Bien, vamos a pasar a un capítulo muy importante en obstetricia, que vendría a ser el desarrollo de la evaluación gestacional. ¿Cómo evalúo a mi paciente y qué exámenes puedo pedir en obstetricia? Bien, acá he hecho una lámina que no está escrito así en los libros, no está en las guías. Es una forma de ver la evaluación gestacional que te sugiero que lo veas de esta manera, como lo he esquematizado, para tener un orden mental y poder saber y luego leer con facilidad. Tú puedes leer todo lo que tú quieras ya más adelante, pero cómo entrarle al tema es importante esto. Número uno, vamos a hablar de tres cosas. La evaluación gestacional se va a dividir en tres cosas: las pruebas por trimestre, tenemos pruebas del primer trimestre, del segundo trimestre, del tercer trimestre. También tenemos las pruebas llamadas pruebas marcadores de daño y tenemos las pruebas de bienestar fetal. ¿Okay? Entonces, las pruebas por trimestre, vas a ver que muchas veces te van a decir una ecografía del primer trimestre y de segundo y tercero tiene que tener una gestante como mínimo. Pero ¿qué objetivo tiene cada ecografía en ese trimestre? Por ejemplo, la del primer trimestre nos vamos a nosotros a ubicar más que todo que el feto se esté formando intraútero, que tenga viabilidad, aparte que sobre todo veamos un desarrollo adecuado del saco gestacional, que no haya otra alteración y que, digamos cuántos fetos son en total, ¿no? Entonces, de manera general, nada más la evaluación del primer trimestre. La del segundo, más que todo, se caracteriza porque acá vamos a poder evaluar lo que son algunas malformaciones ya organogenéticas que se van a ver por ejemplo, las malformaciones cardíacas se pueden evaluar en ecografía del segundo trimestre. La del tercer trimestre, más que todo, para ver cómo está, si hay un retardo de crecimiento intrauterino, si ver en la posición de la placenta, ver si hay una buena permanencia con el líquido amniótico, cómo se encuentra, o sea, de manera muy variada. Si se dan cuenta, son pruebas más que todo aisladas, los resultados son aislados y no nos dan algo congruente. Recordar que son pruebas aisladas las ecográficas. Entonces, esas son pruebas por trimestre. Ahora, dentro de las pruebas por trimestre, aparte de la ecografía, que es una prueba básica, también tenemos algunas otras pruebas que hay que mencionarlas, como por ejemplo, si te preguntan a ti una prueba invasiva como la biopsia de vellosidades coriales, ¿en qué trimestre se hace? Bueno, generalmente es en el primer trimestre. También tenemos la miocentesis precoz, que la vamos a hacer en el segundo trimestre. Y también vamos a observar que dentro del proceso de desarrollo, la funiculocentesis también que se va a hallar, también nos va a permitir a nosotros dar una evolución de cómo se pueden hacer ciertos exámenes, sean invasivos o no, de acuerdo al trimestre en que estamos. Cuando dejamos un Doppler de arterias uterinas, lo hacemos generalmente en el segundo trimestre. Cuando hacemos un test no estresante, un test estresante, a partir del tercer trimestre. El mismo perfil biofísico a partir del tercer trimestre. Entonces, una forma de estudiar las pruebas es por el trimestre donde se encuentran. De tal manera que estas pruebas por trimestre van a ser protocolizadas en el servicio de ginecobstetricia donde usted vaya a rotar. En cambio, tenemos como segundo grupo las pruebas de marcadores de daño. Acá ya vamos volviéndonos un poco más exquisitos. Las pruebas de marcadores de daño pueden ser pruebas bioquímicas, pruebas ecográficas o pruebas invasivas. Las pruebas bioquímicas tenemos fundamentalmente tres, luego vamos a agregar dos más adelante. Tenemos el A, la alfa-fetoproteína, la B de la beta-HCG y la E del estriol. Son pruebas bioquímicas, más que todo para evaluar su aumento o disminución. Se van a asociar algunas cromosomopatías. Como prueba marcador de daño también vamos a ver la ecografía. Dentro de las 11 a 14 semanas se utiliza mucho lo que vendría a ser la translucencia nucal, y una translucencia nucal mayor de 3 milímetros nos va a indicar una probable cromosomopatía. ¿Okay? Entonces, un marcador de daño ecográfico. Entre las 18 a 23 semanas, un marcador ecográfico importante es el detalle anatómico y la ecocardiografía fetal, que se puede aplicar en los corazones fetales, entre las 18 a 23 semanas. ¿Okay? Es una forma también de ver marcador de daño con la ecografía. Y las pruebas invasivas, solamente quiero que recuerdes tres para el examen y para fines en general: la biopsia de vellosidades coriales,
la amniocentesis precoz y la funiculocentesis. Generalmente vamos a ver que la biopsia de vellosidades coriales como prueba invasiva se va a dar entre las 8 a las 12 semanas y la amniocentesis precoz entre las 12 a 16 semanas y la funiculocentesis desde las 18 semanas hasta 22 semanas que podemos entrarle al feto. Vamos a ver después un cuadro comparativo de una con otra, algunas ventajas y desventajas que nos va a traer, pero ahorita es un cuadro, este slide es general nada más de cómo te vas a ordenar en las pruebas, ¿ok? Entonces tenemos pruebas marcadoras de daño que puedan presentarse indirectamente, nos van a decir sean bioquímicas, ecográficas o invasivas, y las pruebas por trimestre. Pero las pruebas más importantes, que también son importantes como las de daño, son las pruebas de bienestar fetal. Las pruebas de bienestar fetal, primero, para entenderlas, tenemos que entender dos cosas. Tenemos la monitorización fetal y tenemos el perfil biofísico fetal. La monitorización fetal es cómo vamos a ver cómo se va a comportar nuestro feto antes del parto y durante el parto. Antes del parto vamos a utilizar el NST, el CST, que también es conocido como el OCT, y la prueba clínica. Las pruebas eléctricas es con NST, OCT. Nosotros vamos a explicar primero la prueba clínica, que todo esto es antes del parto, y luego ya vamos a explicar qué es un NST o qué es un CST o también llamado OCT, ¿ok? Entonces, antes del parto, la monitorización fetal como una prueba de bienestar fetal nos va a indicar que es la famosa, el monitoreo clínico. A la gestante, generalmente, después de las 34 semanas, gestante con patología, o después de las 38 semanas y no tiene patología, le tenemos que enseñar a monitorizarse ella misma el movimiento fetal. Esa es una prueba clínica, ¿ok? El automonitoreo. Entonces, acá a la gestante generalmente le decimos que a la misma hora, todos los días, trate de contar los movimientos fetales 4 veces al día, ¿ok? Y cada uno por un intervalo de 30 minutos, o sea, 2 horas al día. Y en esas 2 horas tiene que haber tenido más de 10 movimientos fetales el feto. Entonces, si ha tenido menos de 10, tiene que venir al consultorio externo. Eso es el monitoreo clínico, ¿ok? Bacán. Ahora, ¿qué es una prueba no estresante? Una prueba no estresante o NST es una prueba que generalmente se va a aplicar a partir de las 28 semanas para adelante de la gestación. Ahora, ¿qué vendría a ser un NST? Un NST es una prueba no estresante. Las pruebas no estresantes se pueden aplicar desde las 32 semanas para adelante. Ok, entonces en general, las pruebas no estresantes no tienen ninguna contraindicación. Entonces, ¿cómo se va a hacer esto? ¿Y en qué momento? A todas las pacientes vamos a dejar una prueba no estresante. Como parte del bienestar fetal, podemos utilizar, ya que no, hemos dicho que no tiene contraindicaciones. Y que lo que nosotros vamos a ver, por ejemplo, en estos pacientes, es un registro que le vamos a hacer un registro topográfico al paciente y vamos a observar ese registro que se va a ir presentando enmarcado de la frecuencia, la reactividad cardíaca fetal con respecto a algunos movimientos. Por ejemplo, si la madre hace cambios de posición, el movimiento de la frecuencia cardíaca fetal tiene que tener un cambio, y generalmente este cambio es el aceleramiento del latido cardíaco en más de 15 latidos por un intervalo mayor de 15 segundos, ¿ok? Entonces, esto generalmente vamos a decir que está reactivo, cuando hay una aceleración de más de 15 latidos por más de 15 segundos. Y esto generalmente va a ser asociado con movimientos fetales que en este caso el niño ha hecho debido a la estimulación que se le ha dado a la madre. Entonces, nosotros tenemos que tener en claro que el NST no tiene contraindicaciones. Tiene dos tipos de respuesta, o es reactivo o no es reactivo. El estar reactivo indica que el feto está respondiendo al estímulo, y se llama reactivo cuando tiene 2 o más aceleraciones que haya tenido el feto, en este caso. Estas aceleraciones se tienen que haber presentado 2 o más, generalmente en un lapso de 20 minutos, ¿ok? Y que pueda haber tenido asociado movimientos fetales o sin movimientos fetales. O sea, lo que interesa es que haya 2 o más aceleraciones en 20 minutos. Esto es importante. Podemos poner algunas pruebas como que la prueba del sonido para hacer bulla, o que la madre haya comido algo, y esto aumenta hace una hiperglicemia y esto estimula el feto. Y tiene que haber habido 2 movimientos o más, o sea, 2 aceleraciones o más cardíacas, generalmente
mayor o igual a 15 latidos en más de 15 segundos, básico para hablar de una reactividad fetal. Entonces, en el caso de que en 20 minutos no me salga la prueba, ¿qué hago? No hay problema, la prueba se puede, incluso si no es reactivo, se puede prolongar hasta 120 minutos, así que no hay ningún problema. Lo que se trata es que la gestante coma algo antes para que el feto pueda un poco reaccionar a las respuestas, porque tú acuérdate que el feto para durmiendo todo el tiempo. Es un NST. Pero ¿qué ocurre si este paciente de repente con una patología de fondo que está y él hago un NST y me sale que no está reaccionando pese al estímulo, pese a la glucosa, pese a todo? Pues este paciente me va a hacer criterios de poder confirmar esta prueba con algo más activo, en este caso con un test estresante. Un test estresante generalmente, acá ya va a haber un estímulo directo para el trabajo del feto. El test estresante, se puede hacer un test estresante de esfuerzo, que se da generalmente a partir de las 32 semanas, o puede hacerse un test estresante de carga, que generalmente se hace con oxitocina a partir de las 37 semanas, debido a que se nos puede precipitar un trabajo de parto, y al tener ya la oxitocina no va a haber, al estar maduro y a término, ya no va a haber ningún problema con que pueda hacer, quizás se nos va el test estresante. Entonces acá vamos a aplicar una ampolla de oxitocina en 1 litro de cloruro de sodio, lo vamos a pasar a 8 gotas, y nosotros vamos a ver si va a agarrar o no va a agarrar algún patrón. El patrón que nosotros vamos a observar es un patrón básico de contracciones que se va a dar, y estas contracciones que se van a ir dando como si fuera un trabajo de parto me va a permitir evaluar si hay una respuesta adecuada o no hay una respuesta adecuada. Esto es fundamental en el manejo inicial. Entonces, ¿qué va a ocurrir si nuestro resultado de NST nos sale no reactivo? Si nuestro resultado de NST nos sale no reactivo, tenemos que confirmarlo y utilizar un test estresante. El test estresante, acá ya sí tenemos una influencia directa sobre el feto, y vamos a hacer una prueba, ya sea de esfuerzo, que se da a partir de las 32 semanas, por ejemplo, o una prueba de carga, cuando se usa ya la oxitocina, y esto se hace cuando el feto generalmente tiene 37 semanas. Al hacer esto, nos puede jugar como un arma de doble filo, al usarlo a las 37 semanas, debido a que puede precipitar el trabajo de parto, y en esta manera se nos va. Entonces mejor es hacer la oxitocina a las 37 semanas y cualquier estímulo de esfuerzo en la gestante a partir de las 32 semanas. La cuestión es que acá se tiene que hacer de manera activa el estímulo sobre el feto para que éste pueda reaccionar. Entonces, ¿para qué se hace el test estresante en general? El test estresante se hace, el OCT se hace para ver el estado del bienestar fetal antes del inicio del trabajo de parto, para permitirnos saber si el feto va a poder aguantar todo el trabajo del parto. Eso es importante como una prueba de bienestar fetal, para poder ver si está preparado para aguantar todo el trabajo del parto. No quiere decir que lo vas a operar, ni que lo vas a sacar, ni que se va a morir, no. Tienes que ver todas las condiciones necesarias para ver si él va a aguantar o no el trabajo del parto. Entonces utilizamos una prueba de carga de oxitocina, como si vayamos a hacer una inducción, y tratamos de que agarre patrón de contracción. Este patrón, cuando ya agarra patrón de contracción uterina, ahí comenzamos el trazado en 20 minutos. Y en el trazado en 20 minutos tenemos que dar lectura a ver si ha habido respuesta o no. Para esto tenemos que conocer 3 tipos de respuesta: los DIPS 1, los DIPS 2 y los DIPS 3. Los DIPS 1 generalmente se van a corresponder con una contracción de la cabeza fetal. Hay una contracción de la cabeza fetal y hay un proceso de bradicardia fetal. Es un DIP 1. Un DIP 2 generalmente hay una reacción, una desaceleración tardía. O sea, luego que ya se ha hecho el estímulo sobre el feto, hay una desaceleración cardíaca pero tardía, luego del estímulo. Y generalmente esta disminución de más de 15 latidos por más de 15 segundos demora en reaccionar. ¿Ok? Entonces es un DIP 2. Por lo tanto es una desaceleración tardía y es un sinónimo de hipoxia, y un sinónimo de que el feto está entrando en sufrimiento. Y un DIP 3 es una desaceleración variable. Acá nosotros vamos a ver que generalmente los DIP 3 se asocian a compresiones del cordón, ¿no? En general. Nosotros tenemos que recordar y analizar los resultados. Un OCT te va a dar 4 resultados: o es positivo, o es negativo, o es dudoso, o es insatisfactorio. Cuando es positivo decimos que hay en el trazado la cantidad de DIP 2 supera, generalmente se va a dar una cantidad de DIP 2 mayor en 50% de las cantidades de contracciones uterinas. O sea, ¿esto qué quiere decir? Nosotros vamos a ver que de todas las contracciones uterinas,
más del 50% de las contracciones uterinas se acompañó de una desaceleración tardía. O sea, eso quiere decir que más del 50% de las contracciones uterinas se acompañó de un DIP2. Eso es positivo. Entonces quiere decir que el test, en este caso, vamos a hablar de que es un test estresante positivo. ¿Ok? Esa es la respuesta. ¿Cuándo decimos que un test estresante es negativo? Cuando no hay nada de DIP2, ningún DIP2 que haya aparecido. ¿Ok? ¿Cuándo decimos que es dudoso? Cuando hay DIP2, pero estos son menores al 50% de las contracciones uterinas. ¿Y cuándo es insatisfactorio? Cuando no se ha podido hallar un patrón de contractilidad uterina adecuado que me permita leer un buen trazado. Eso es insatisfactorio. Por lo tanto, el OCT tenemos entonces, OCT o CST tenemos 4 respuestas. Un positivo, negativo, dudoso o insatisfactorio. Perfecto. Ya haber conocido la monitorización fetal anteparto, también tenemos que conocer la monitorización fetal intraparto. Cuando tenemos un paciente con sufrimiento fetal y estamos en intraparto, la mejor forma de conocer la acidosis fetal es a través de la microtoma del pH. La microtoma capilar de la parte del cuero cabelludo es fundamental porque el pH sí nos va a dar un valor directo de diagnóstico de sufrimiento fetal agudo cuando este sea menor de 7.2. Y cuando es menos de 7.25 estamos entrando en riesgo y menos de 7.2 confirmamos el sufrimiento fetal agudo. Listo. Esta es la famosa monitorización fetal, anteparto e intraparto. Ahora, en este proceso de juego entre el anteparto y el intraparto, va a haber un examen muy importante que va a estar al medio de estos dos, que es el perfil biofísico fetal. El perfil biofísico fetal no es más que la unión de estudios ecográficos y estudios no estresantes, el NST y la ecografía. Por lo tanto, el perfil biofísico fetal es fundamental. Ahora, la clase dedicada a evaluación gestacional se va a dedicar a hablar acerca de qué cosa, del perfil biofísico fetal. Antes de pasar al perfil biofísico fetal, vamos a hablar acerca de la evaluación de la madurez fetal. Esto es importante para que cuando veas la clase de lo que es la amenaza de parto prematuro, ya lo tengas más clara. Recuerda que la evaluación de la madurez fetal, nosotros vamos a tener evaluación de la madurez fetal también ecográfica, puede ser biofísica, bioquímica o también del estudio de líquido amniótico. Lo preguntado acá, ¿cuál ha sido? ¿Cuáles son patrones ecográficos que me digan que un feto está maduro? Número 1, los grados de maduración placentaria se pueden correlacionar con madurez fetal. La misma edad gestacional que uno haya puede correlacionar con la madurez fetal. Los núcleos de osificación que aparecen a las 12 semanas también pueden correlacionar con una madurez fetal. El patrón intestinal, por ejemplo, en este caso, cuando hablamos de patrón intestinal, vamos a mencionar nosotros que ya aparece el colon y el colon se puede ver. Cuando el colon se puede ver en un feto, te implica que hay una madurez fetal. Y la relación entre el pulmón y el hígado, cuando es mayor a 1, porque el pulmón ya se va haciendo más denso sobre el hígado, pues si es mayor a 1, también te implica que hay un grado de madurez fetal. Estos son signos de madurez fetal ecográficos, ¿ok? Porque nos hemos acostumbrado a ver madurez fetal a través del líquido amniótico con el famoso LED. Entonces, lecitina y fingomielina mayor de 2, decimos que era maduro. Pero también hay signos ecográficos de madurez. Solamente por eso te puse esta lámina para que compares qué importantes son los exámenes auxiliares en la obstetricia. También utilizamos el test de Clemens o de los cuerpos lamelares. El test de Clemens es fundamental. Se hace un test de 5 tubos y vamos a ver positividad en 4. Cuando salen 4 más tubos positivos, recién vamos a hablar de que hay madurez fetal. Cuando es menor o igual a 2 y la positividad en los tubos es menor o igual a 2, es negativo el test. Positivo cuando es 4 o más y negativo cuando es menor o igual a 2. ¿Ok? Entonces este es el test de Clemens, es diferente a la maduración pulmonar con la lecitina y fingomielina en el índice mayor o igual a 2, que también indica una madurez fetal. Esto es importante, solamente es una diapositiva informativa porque te puede ver algunas preguntas y más o menos puedes relacionarle ya qué significa cada una de ellas. ¿Ok? Hablemos del perfil biofísico. El perfil biofísico es una prueba que combina una prueba sin estrés con una ecografía, que es lo que hemos visto. Lo normal. Acá te he puesto una secuencia de situaciones de por qué importan las partes del perfil biofísico. Recordar algo. De la 8ª a la 9ª semana, nosotros ya vamos a observar el tono fetal. Tenemos la flexión y extensión de miembros y manos. Por lo tanto, esto me evalúa indirectamente la corteza cerebral. Por lo tanto, el tono fetal es el primer marcador dentro del perfil biofísico que aparece en el feto. Pregunta de examen. Entre la 10ª y la 11ª semana
vamos a ver nosotros que aparecen los movimientos corporales fetales. Los movimientos corporales fetales te dije yo que en las clases de embriología que aparecían a partir de la 8ª semana, pero ecográficamente también se pueden ver de la 8ª semana, pero para darle una validez más importante vamos a dar el movimiento corporal casi de todo el cuerpo, que ya lo tenemos fijo de las 10 a la semana 11ª. Acá vamos a evaluar la parte supracortical, la parte del movimiento grueso, que en este caso solamente es reactivo a los estímulos. Por lo tanto, los movimientos corporales fetales son los segundos síntomas que aparecen en la evolución. Luego, acuérdate de la producción de la orina comienza a formarse en el feto a partir de la semana 11, me hago pichi, acuérdate, 11 letras, me hago pichi, 11 semanas. Pero la formación de la orina para la producción de la misma en cantidades apreciables y que ya se puedan medir, que lo vamos a hacer en el líquido amniótico, nos van a servir a partir de las 16 semanas. Entre las 22 y 24 semanas ya comienzan los movimientos respiratorios. Acá nos hablan de que al comenzar los movimientos respiratorios ya hay una mayor madurez de la base del cuarto ventrículo. Y esto es importante, porque ya vamos a comenzar, si se dan cuenta, el perfil biofísico fetal se fundamenta en la evolución de la parte cerebral, muy importante, y que se va a correlacionar con algunos movimientos que de por sí no entrañarían mayor cosa, pero nos dicen mucho, ya que nos están diciendo cómo va evolucionando. Y ese es el desarrollo embriológico. Y ya vayamos a ver cuando haya una hipoxia, cómo se van alterando uno por uno, pero desde el último que aparece hasta el primero que aparece. Entonces es importante el orden en que estudiamos esto. La última que va a aparecer y que lo vamos a estudiar con el NST es la reactividad cardíaca. ¿Recuerdan lo que estudiamos en NST? Por eso es importante conocer NST. A las 28 semanas ya comenzamos a estudiar la reactividad cardíaca. Y para ello ya tenemos una madurez del bulbo raquídeo, que es fundamental para esta reactividad cardíaca. Entonces, Manning ya condiciona en el año 1987, porque el perfil biofísico de Manning es el que vamos a hablar, condiciona el NST a sus 4 variables anteriores que tenía, que era el tono fetal, los movimientos corporales fetales, respiratorios fetales y líquido amniótico. Entonces, eso es importante. Luego, la modificación que se ha hecho en el año 90 y que quedó hasta la fecha es que ya no se va a utilizar el ILA en la medición del líquido amniótico, sino se mide la ventana mayor de la parte longitudinal más amplia de la ventana mayor del líquido amniótico. Si es así, si es mayor o igual a 2 centímetros, se pone 2 puntos. Si es menor a 2 centímetros, 0 puntos. Ya vamos a ver la puntuación ahorita, no te hagas mayor bola. Y quiero que recuerdes esta lámina que es fundamental en tu desarrollo. Primero, en la manera de la embriogénesis vamos a ver que primero se desarrolla el tono fetal, lo hemos visto, luego los movimientos corporales, los movimientos respiratorios y luego en la actividad cardíaca. Pero vamos a ver que cuando hay una asfixia perinatal lo primero que se altera es la reactividad cardíaca, luego se afectan los movimientos respiratorios, luego los movimientos corporales y luego termina afectándose el tono fetal. Esto es por eso es importante el perfil biofísico fetal, para ver en qué momento, tanto cómo se forman y cómo van alterándose. Entonces pasamos al perfil biofísico, elementos para el perfil biofísico fetal, tono fetal, ya lo hemos visto, movimientos corporales, movimientos respiratorios, el líquido amniótico y el NST. En este caso lo vamos a necesitar para la reactividad cardíaca. Hay casos que no se necesita y se hace con los 4 primeros, pero en caso que necesitamos lo hagamos. El líquido amniótico, lo que te estaba preguntando era esto. No se usa ya el ILA. Lo que se va a usar es la ventana vertical máxima. ¿Okay? Acá, por ejemplo, en esta zona oscura que ustedes están observando, se va a utilizar la ventana vertical máxima. Acá están haciendo una perpendicular y se trata de utilizar la ventana longitudinal máxima, que debe medir más de 2 centímetros para darle un puntaje de 2. Acá vamos a ver lo normal y lo anormal de cada uno de ellos. Acá te pongo la imagen para que la recuerdes, algunas descripciones, características. Lo único que te van a preguntar en los exámenes es cuál no pertenece al famoso test de Manning del perfil biofísico fetal. Tú acuérdate de los movimientos respiratorios, corporales, el tono, el líquido y la frecuencia cardíaca por el NST. ¿Okay? Entonces, la actividad fetal. El feto toda su vida se la pasa durmiendo. Solamente poca cantidad está despierto, observen acá. Pero de lo que duerme, generalmente, la gran mayoría de lo que duerme está como que
durmiendo de una manera superficial, ante el mínimo estímulo, ¡fum!, se despierta, ¿ok? Y solo tiene un sueño profundo en poco porcentaje, comparado al sueño activo, que es el superficial. Entonces esto tienes que recordarlo, y poca cantidad de veces al día va a estar despierto, pateando, ¿no?, a la mamá, pero todo el tiempo va a estar durmiendo generalmente. Acá algunas sustancias que van a ayudar, lo que te decía, la glicemia, que va a estimular los movimientos respiratorios, despierta al bebé. Entonces acá hay diferentes estímulos e inhibidores para las respuestas fetales. El perfil biofísico como marcador de asfixia perinatal. Bueno, marcadores agudos, tenemos la reactividad cardíaca, que lo vamos a ver con el NST, los movimientos respiratorios corporales y el tono fetal, que lo vamos a evaluar dentro del test ecográfico, y como marcadores crónicos de sufrimiento fetal vamos a tener el líquido amniótico y la madurez placentaria. Pregunta de examen: el líquido amniótico sí es un marcador crónico de sufrimiento fetal, la madurez placentaria también. Por lo tanto, ambas, que están dentro de los anejos ovulares, son fundamentales como marcadores crónicos de sufrimiento fetal. El marcador del pH, el pH normal, 7.4, el feto, si está en 7.2 se va perdiendo los movimientos respiratorios. Cuando llega a 7.1, a 7.2 se va perdiendo los movimientos corporales. Y cuando es menor de 7.1 se pierde totalmente el tono fetal, que es el último que se pierde. ¿Ok? Entonces ahí vas viendo la gravedad, y según va avanzando la gravedad de la acidosis fetal por la asfixia que está ocurriendo, vamos a observar que se van perdiendo las variables del perfil biofísico. Por lo tanto, como dice acá, el perfil biofísico fetal es un excelente marcador indirecto de asfixia perinatal. La sensibilidad del perfil biofísico va del 90% y una especificidad del 96%. ¿Cuándo tomas un perfil biofísico? Bueno, se toma generalmente arriba de las 28 semanas, por lo que ya hemos hablado de la reactividad fetal, y también se hace en claras indicaciones obstétricas cuando vemos nosotros que el paciente, el bebé, pueda sufrir alguna indicación o una contraindicación por el estado materno, y cuando sea posible la sobrevivencia fetal, claro está. Acá están los valores que pueden darte como resultados y qué es lo que hay que hacer dependiendo de cómo estemos evaluando el feto. Recordar que menos de 6 generalmente se decide ya hacer algo con el feto o sacarlo por la vía, hay una probable asfixia fetal cuando es menos de 6 en este estándar, por lo tanto ya se tiene que hacer algo. ¿Ok? Entonces menos de 6 ya hay una probable asfixia fetal. ¿Ok? Entonces no hay ningún problema acá. Ahora vamos a pasar a algunas preguntas que se van a asociar a marcadores hormonales, bioquímicos, y que nos van a permitir estudiar un poco mejor todo este mundo de la evaluación gestacional. Indique cuál de estas afirmaciones es incorrecta. Ahora, para hablar de esto, tenemos que recordar algo. Observa la clave 3. El método precoz de gestación que nos da mayor certeza es la detección de HCG en sangre. Ya para ello tú has visto la clase de propedéutica obstétrica, y ahí hemos visto que la HCG no es un valor de certeza, no es un diagnóstico de certeza, es un diagnóstico probable, no es de certeza. Por lo tanto, el hecho del método precoz de certeza más importante es la ecografía, no es la detección del HCG en sangre, pese a que es el marcador precoz más importante que nos pueda diagnosticar embarazo, pero no es de certeza. Acá recuerda un poco de la propedéutica obstétrica que hemos visto. El saco gestacional aparece a las 4 semanas y media, saco 4 letras, G de gay, medio, porque te acuerdas, 4 semanas y media, saco gestacional. Otra forma de acordar también es como vesícula gestacional, 4, ¿ok? La orina, el HCG en sangre se puede usar a partir de la tercera semana, acuérdate, HCG en sangre, acuérdate, en sangre a partir de la tercera semana, 3 letras, tercera semana, ¿ok? El saco ya se puede ver por una eco transvaginal a partir de las 4 semanas y media. La orina, el HCG en orina puede aparecer orina, 5 letras, a partir de la quinta semana. El latido puede aparecer latido, 6 letras, a partir de la sexta semana, y el embrión, 7 letras, a partir de la séptima semana. ¿Ok? Es una forma rápida, clarita, de poder recordar algunos datos. Indique la afirmación falsa. Acá nos habla un poco acerca de lo que son los marcadores bioquímicos. Hay que recordar algo, los marcadores bioquímicos, acuérdate del síndrome de Down, que es el más característico y el más preguntado.
Y ya en las preguntas que se hacen en pizarra vamos a desarrollar estos marcadores, pero acuérdate de una mnemotecnia. El feto con DAO sí bebe, pero no papea. O sea, sí bebe, pero no papea. Si bebe, o sea, si aumenta, ¿qué cosa? Bebe, acuérdate de la beta-HCG, ¿ok? Si bebe, o sea, la proteína SP1, sí, que vendría a ser sí, y bebe, acuérdate de la beta-HCG. Si bebe, o sea, aumento de la SP1 o la beta-HCG, se asocia a down, pero no papea, o sea, no disminución, papea, acuérdate, la proteína PAP1 disminuida, la E de estriol y la A de alfa-fetoproteínas. Por lo tanto, sí bebe, pero no papea. Entonces, vamos a encontrar estos marcadores característicos y es necesario recordarlos por mnemotecnias para que puedan hacer las preguntas más rápido. Por lo tanto, observa acá, sí bebe, pero no papea. Los valores, por ejemplo, incrementados de HCG se correlacionan con cromosomopatías. Hemos dicho, ¿no? Si BD, o sea, beta HCG, o sea, sí está aumentado, ¿ok? No hay problema. Los niveles elevados de alfa-fetoproteínas asocian un riesgo incrementado de síndrome de Down. Sí bebe, pero no papea. O no, acá no, pues. Acá dice niveles elevados de alfa-fetoproteínas asocian un riesgo incrementado de Down. No, dijimos que niveles disminuidos se asocian a síndrome de Down. Por lo tanto, esta no sería, ¿ok? Entonces, a esto nos relacionamos con la mnemotecnia. Podemos tener un momento de estrés, de angustia, de repente no vemos o parece memoria, pero con la mnemotecnia ya vamos a poder hacer las preguntas. El triple test se hace entre las semanas 14 y 16, se prefiere hacer a todas las gestantes, por recursos económicos no se los puede hacer, ¿no? Pero se hace el AGE, ¿no? Alfa-fetoproteínas, gonadotrofinas coriónicas y el estriol, que es lo básico. Las alfa-fetoproteínas, cuando están aumentadas, se asocian a defectos abiertos del tubo neural, atresia duodenal, onfalocele, riñón poliquístico, y cuando está disminuido se asocia al síndrome de Down. Las gonadotrofinas coriónicas, sus valores aumentados, se asocian a las cromosomopatías. El estriol, sus valores disminuidos, pueden asociarse a cromosomopatías. Indique cuál de los siguientes hallazgos ecográficos no es sugestivo de cromosomopatía. ¿Cuál no es sugestivo de cromosomopatía? A ver, te doy un minuto para que veas cuál no es sugestivo de cromosomopatía. Listo, ya está. Muy rápido, ¿no? Lo que pasa es que tienes que recordar algo. A veces te van a poner ese tipo de preguntas y tú vas a decir, pucha, yo no sé, no he estudiado esta parte. Pero a veces está algo normal también dentro de las preguntas y tú no te has dado cuenta. Por ejemplo, vena umbilical única, ¿es cromosomopatía, sí o no? Claro que no, porque tenemos solamente una vena umbilical y dos arterias umbilicales. Entonces, en este caso no hay ningún problema. La vena umbilical única es algo normal, no es sugestivo de cromosomopatía. A eso me refiero. Hay preguntas que te van a poner un poco difíciles aparentemente, pero tú la puedes sacar porque es algo de normalidad. Dentro de la evaluación gestacional tenemos que hallar que hay algunos marcadores. Por ejemplo, translucencia nucal, cuando te hablan, no es hablar de Down, pero la gran mayoría es Down, pero no es necesario del Down. Ojo ahí, ¿ah? El higroma quístico es como una translucencia nucal, pero prácticamente es como un quiste y se asocia mucho al síndrome de Turner. Las anomalías del saco vitelino también pueden presentarse: acortamiento de los huesos largos, la ectasia pielocalicial bilateral, los quixes de plestocoroideos, la arteria umbilical única. Lo fisiológico es que exista una vena umbilical única, pero cuando hay una arteria umbilical única también te puede hablar de malformación cardíaca o renal, ¿no? No hay que olvidar ello. Otra preguntita acá que nos dice: en un control ecográfico a las 20 semanas de gestación en que hallamos una malformación cardíaca tipo canal atrioventricular común, retardo de crecimiento intrauterino simétrico, macroglosia y acortamiento de las extremidades congenitales externos masculinos, ¿cuál es la alteración cromosómica más probable? Cuando te ponen una pregunta y te ponen canal atrioventricular común, esto es característico de una malformación congénita, que en este caso va a ser una cromosomopatía en realidad. Esta malformación corresponde a una cromosomopatía característica que es la del síndrome de Down. El síndrome de Down hace generalmente un canal atrioventricular común, y eso no hay que olvidarlo. Por lo tanto, la trisomía 21, la 18 y la 13, un poco para recordar, vamos a hablar un poco de la 21 para que lo recuerdes. El cráneo generalmente tiene un occipucio plano, en la cara vamos a ver pliegues epicánticos, puentes nasales planos, macroglosia. En el corazón hay un defecto de los septales, defecto septal de los cojines endocárdicos, hay un canal atrioventricular como una nueva vía de acceso, hay pliegues en las extremidades, pliegues simiescos, hipoplasia falángea media del quinto dedo, y otras características que pueden asociarse: criptorquidia, paladar ojival, cuello corto y ancho, ano imperforado,
atresia intestinal, enfermedad de Hirschsprung. Por lo tanto, a la trisomía 21 no te olvides estos defectos porque nos puedan preguntar. En una embarazada de 18 meses hemos detectado una elevación de la alfa-fetoproteína sérica. ¿Qué malformación estaremos encontrando en el feto con mayor probabilidad? Aumento de alfa-fetoproteína sérica, lo dijimos, mielomeningocele, no te olvides, una atresia generalmente duodenal se puede asociar, un proceso de desarrollo de pliegues, de quistes a nivel renal, el onfalocele, todo eso son característicos de aumento de la fetoproteína. En este caso tenemos al mielomeningocele. Lo que dijimos, defectos abiertos del tubo neural, atresia duodenal, onfalocele, riñón poliquístico, ¿ok? Y los disminuidos se asocian al Down, ¿ok? Alfa-fetoproteína disminuido Down, ¿no? Otra forma que te acuerdas, Down, ¿no? Que está disminuido. Señale la falsa respecto al diagnóstico prenatal. Acá nos piden la falsa. Recordar algo, porque vamos a pasar a hablar acerca del diagnóstico invasivo. La biopsia corial es de las más preguntadas, se hace entre las 8 y las 12 semanas. Se puede hacer por vía abdominal y por vía transvaginal. Generalmente la vía abdominal te va a traer más problemas que la vía transvaginal. ¿Ok? Entonces acá nos dicen que la biopsia se realiza únicamente a través de la vía abdominal. Eso es incorrecto, es falso. ¿Ok? Entonces acá no tiene mayor que darse, mayor cosa que analizar acá. Hay que recordar algo y un cuadrito que nos permita hablar acerca de los diagnósticos invasivos de biopsia en una gestación. 3 indicaciones: mujer mayor de 35 años, antecedentes familiares y personales de cromosomopatías, pruebas no invasivas alteradas como la ecografía y el screening bioquímico. Una señora que se me acerca con un screening bioquímico alterado, con ecografía probablemente alterada, que tenga un antecedente familiar o personal, familiar o personal de alguna cromosomopatía y que tenga más de 35 años, no es necesario se deben dar todas, basta que pueda tener la primera, ya podamos estudiarlo, estudiamos el cariotipo familiar y luego, pese que no tenga 35 años, no hay problema. Pero cuando solo tiene más de 35 años aislado, no podemos hacer algo invasivo, tenemos que hacer este estudio mínimo. ¿Ok? Entonces, la 2 y la 3 tiene que haber un estudio que se debe hacer. ¿Ok? Pero en general hay 3 indicaciones básicas para poder utilizar estas técnicas, como los antecedentes que hemos mostrado, ¿no? Edad mayor de 35 años, antecedente personal o familiar de cromosomopatía y pruebas no invasivas alteradas, llámese a la ecografía y el screening bioquímico alterado. Tenemos 3 técnicas. Tenemos la biopsia corial, tenemos la miocentesis precoz y la funiculocentesis. La biopsia corial entre las 8 a las 12 semanas, la miocentesis precoz de las 12 a las 16 y la funiculocentesis más de 18 semanas. La biopsia corial es la técnica con mayor porcentaje de abortos, ¿ok? Pero es la que te da resultados más rápidos y la que se hace de manera más precoz. Eso es muy importante. Ahora, vamos a ver nosotros que la miocentesis precoz es la más lenta, pero es la que tiene menor tasa de abortos. Y la funiculocentesis es la que se hace de manera más tardía, comparado a estas dos, tiene resultados rápidos también y permite tratar durante el mismo procedimiento. Entonces ya vas viendo ventajas y desventajas. Entonces acuérdate del BAF, biopsia, amniocentesis y funiculocentesis, ¿ok? Entonces, más que todo la diferencia es para que veas cuándo se atrevería uno a hacer uno o el otro. Pero recuerda, preguntado la biopsia corial, ¿en qué tiempo se hace? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no debe encontrarse en un trazado reactivo en la monitorización fetal no estresante? Recordar que la monitorización fetal no estresante se comienza a evaluar mejor a partir de las 32 semanas. Recordar que el feto tiene sus mayores movimientos en pico, o sea, se mueve más que nunca desde las 28 a las 34 semanas. Después de las 34 ya comienza como que a tener mayor patrón de sueño y para durmiendo. En cambio, de las 28 a las 34 comienza a tener una reacción al ambiente y tiene mayor movimiento sobre todo. Bien, ¿cuál de las siguientes no debe encontrarse en un trazado reactivo en la monitorización fetal no estresante? Acá es muy importante mencionar algo. Cuando nosotros estamos haciendo una monitorización fetal no estresante, hay que recordar: la frecuencia cardíaca basal está entre 120 a 160, es correcto. La variabilidad es superior a 15, es correcto. 2 o más ascensos transitorios, es correcto. Más de 5 movimientos fetales, es correcto. Aparición de ritmo sinusoidal, es incorrecto. Para esto vamos a pasar al análisis
que vamos a tener de las frecuencias cardíacas asociadas en obstetricia. Una frecuencia cardíaca fetal generalmente oscila entre 120 a 160. Taquicardia más de 160, bradicardia menos de 120. La taquicardia tiene mejor pronóstico sobre la bradicardia. Pregunta número 1, muy importante. La variabilidad es generalmente del basal de frecuencia a los picos y descensos que se van a dar. O sea, cuánta variación tiene de un pico hasta un descenso. Esta variabilidad se estudia así. Normal es que la variabilidad vaya de 10 a 25. Baja entre 5 y 10. Saltatoria más de 25. Silente menos de 5 y sinusoidal sin patrón. Silente y sinusoidal son las que van más. Y estos dos indican finalización del embarazo, ya que el feto está teniendo una variabilidad pésima y no hay ninguna reactividad fetal. Por lo tanto, se está comprometiendo la parte cerebral y hay un estado de asfixia, de un estado de hipoxia severa. Por lo tanto, hay que finalizar la gestación. Los ascensos tienen que estar presentes en feto maduro y son indicación de reacción fetal. Acá no hay ningún problema. Acá nos hablan de una paciente con una asociación con un hijo de síndrome de Down. Acá nos hablan de que se le practica una miocentesis detectándose un cariotipo fetal con trisomía 21. Todos estos hallazgos detectados en sangre materna son habituales en dicha patología excepto uno. O sea, todo un caso clínico para hablarte de que no se asocia al Down. Por ejemplo, si bebe, o sea, aumenta, la beta-HCG aumenta. Acá no dicen beta-HCG libre disminuida, no, falso pues. La beta-HCG está aumentada en el Down. ¿Ves? Con una mnemotecnia ya has podido resolverla con más tranquilidad. Acá están las mnemotecnias. La mnemotecnia te va a servir. Si la proteína S1 vamos a tenerla, bebe beta-HCG. La beta-HCG va a encontrarla elevada en las cromosomopatías. No papea PAP. Vamos a encontrar disminuido, no papea PAP, disminuido, cromosomopatía PAP, la A también disminuido, alfa-fetoproteína, PEA, EA. Vamos a encontrar también disminuido el estriol. ¿Ok? Entonces, eso es importantísimo para que puedas tener de inicio, ¿no? Y para que te acuerdes un poco de la glucoproteína, uno ve que a veces la puedan preguntar, está aumentada igualito que la gonadotrofina. Acuérdate con la mnemotecnia los dos gays se suben, para que puedas ver cómo se relacionan con algunos. A veces unas mnemotecnias un poco fuera de lugar, pero a veces va a recordar uno en el examen. En una embarazada de 18 semanas hemos detectado una elevación de la alfa-fetoproteína sérica. ¿Qué malformación encontraremos en el feto con más probabilidad? Aumento de alfa-fetoproteína se acerca a lo que es el mielomeningocele. Es falso sobre los métodos de diagnóstico invasivo en la gestación. ¿Qué cosa es falso? La miocentesis precoz se realiza entre la semana 12 y 16, correcto. Una de las complicaciones de la miocentesis es la rotura de membranas ovulares, correcto. Está indicada en mujeres mayores de 32 años, el resultado se obtiene rápido. El resultado de la amniocentesis no se va a obtener de manera rápida, es lento y está indicada en mayores de 35 años, no de 32. ¿Cuál de los siguientes marcadores de cromosomopatía del primer trimestre tiene más valor? Esta es una pregunta de examen clásica. El que le gana a todos, de lejos, es la trilucencia nucal mayor de 3 milímetros. Acá no hay duda, nunca olvides, se hace generalmente entre la semana 11 y 14. Puede dar indicio a cromosomopatía, no necesariamente síndrome de Down. ¿Ok? Listo, lo que hemos mencionado. ¿Qué parámetro no se considera en el perfil biofísico fetal? Acá, una pregunta bonita, hablan de perfil biofísico. Tenemos la reactividad cardíaca, correcto. Volumen de líquido amniótico, correcto. Tono, correcto. Movimientos respiratorios, correcto. Movimientos intestinales no se asocia. Por lo tanto, es una de las últimas, en estos últimos años he sido preguntado esto, por lo tanto hay que tenerlo presente. El lapso de máximos movimientos fetales es dijimos, de 28 a 34 semanas, el de mayores movimientos fetales. Una prueba de estrés con oxitocina positiva, ¿qué indica? Una prueba, un OCT positivo, ¿qué indica? ¿Que es necesaria operación cesárea? No, te dice nada más de que el feto pueda que no resista el trabajo del parto, por lo tanto tienes que evaluar el trabajo, ¿ok? Solamente ve eso, bienestar fetal. ¿El feto morirá en el trabajo de parto? No te dice eso. ¿El feto morirá en el curso de una semana? No dice eso, ¿no? Ninguna de las anteriores. La prueba de estrés con oxitocina se utiliza para determinar ¿qué cosa? Se utiliza para determinar el bienestar fetal antes del trabajo de parto. Esto es correcto, ¿ok? Entonces, de frente, no dudes y ya sabes cómo marcarlo. Bien, hemos terminado un capítulo, creo que
cuando uno acaba obstetricia en pregrado, termina y a veces no entiende qué cosa es OCT, NST, qué es monitoreo clínico, qué son las pruebas hormonales, qué la ecográfica, un enredo total, ¿no es cierto? Hemos tratado de hacer las cosas sencillas, fáciles, es un tema que va a ser complejo, que incluso en el mismo internado no van a tener la posibilidad quizás que se les explique con detalle, pero ya lo tienen. Y ahora ustedes, que también los internos que están ahí deben aprovechar el hecho de tener estas clases para que ya puedan poder interpretar con mejor calidad los exámenes que ustedes puedan tener a la mano. Bueno, muchachos, un gusto siempre dictarles una clase para ustedes. Les dejo un fuerte abrazo, un saludo y éxitos nuevamente.